Pablo escribe la carta a los filipenses estando encarcelado en momentos de carencia, en momentos de soledad. Solamente contaba con Timoteo y Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, inspira a Pablo para que él pueda escribirle a estos filipenses. Pero noten esto que estoy diciendo: encarcelado, en soledad, con muchas carencias. Y esto, mis hermanos, es para que alguien escriba con tristeza, humanamente. Sin embargo, la carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo. 16 veces aparece la palabra gozo en los capítulos, 4 capítulos de esta carta, y por eso es conocida como la carta del gozo o el himno del gozo. La iglesia tenía amenazas fuera y dentro, y aún así el apóstol Pablo está dispuesto a predicar el evangelio, mis hermanos. Pablo se anima, Pablo decide predicar evangelio aun cuando está encarcelado, y Dios respalda la labor que este hombre está realizando. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo de escribir esta carta? Promover la unidad dentro de la iglesia. Esa es una de las intenciones, de los propósitos de esta carta. Cuando el apóstol Pablo, la iglesia de Filipos crece, el apóstol Pablo ahora en su labor misionera y persecución que ahora está recibiendo es encarcelado. Pablo está en la cárcel y pasan cerca de 10 años de que el apóstol Pablo fundó aquella iglesia. Y le llegan al apóstol Pablo algunas noticias no muy gratas. Y una de las noticias que el apóstol Pablo recibe es que hay una situación en la iglesia de división. Hay una situación en donde dos hermanas están divididas. Y esto, mis hermanos, golpea el corazón del apóstol Pablo. Eso golpea el corazón del apóstol Pablo, y es aquí donde quiero que volvamos a ver nuestros versículos iniciales, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo. Y mis hermanos, quiero aquí con este primer versículo que estoy leyendo que notemos algo determinante para nuestras vidas. Hay algo que se llama cláusulas condicionantes. Y esa cláusula es precisamente como inicia: si hay alguna consolación en Cristo. Pregunta: ¿el que ha nacido de nuevo, el Hijo de Dios, puede decir que hay consolación en su vida? Amén. ¿Puede decir que hay consuelo de amor? Sí. ¿Puede decir que hay comunión del Espíritu? Afecto entrañable, alguna misericordia. Y todo esto, mis hermanos, con lo que el apóstol Pablo está iniciando, em, podría sonar como: ¿habrá o no habrá? Sin embargo, en su original, cuando la Biblia es traducida, a veces aparecen algunas palabras que podrían prestarse para que esto se dé. Lo que quiere decir, o una manera sencilla de poder traducir o entender de una mejor manera lo que el apóstol Pablo lo que está diciendo es: hay una consolación. Está hablando a una iglesia. Le está hablando a una iglesia, y lo que está diciendo es: hay consolación en Cristo para los hijos de Dios. Hay consuelo de amor para los que están en Cristo. Hay comunión del Espíritu. Hay afecto entrañable. Hay misericordia. Mis hermanos, esto está dentro del cuerpo de Cristo. No es que tal vez haya, tal vez no. Hay. Hay. ¿Por qué estamos seguros que esto hay? Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando nosotros lo oímos y nosotros creemos en ese evangelio, inmediatamente viene un sello del Espíritu Santo de Dios, según Efesios capítulo 1 y versículo 13. Ese Espíritu Santo ahora mora en la vida de cada uno de los creyentes. Y como el Espíritu Santo mora o habita en nuestras vidas, coloca precisamente esto. Él coloca eso. Voy a tratar de ilustrarlo con este edificio. Acá nosotros podemos colocar parlantes, luces, aire acondicionado. Afuera pueden estar los aleros, las lámparas. ¿Qué hace que eso que se ve externo, que luce, pueda mantenerse allí? Bueno, que hay un edificio.
Y cada una de estas paredes está con varillas. Está, mis hermanos, con varillas, con cemento, concreto, que permiten que sea un edificio estable. Por lo tanto, podemos adornarlo con cosas como estas. Es exactamente lo mismo en la vida del creyente. El que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo internamente coloca algunas cosas, mis hermanos, como que precisamente esa consolación en Cristo, precisamente ese afecto que dice la Escritura entrañable, esa misericordia, ese consuelo de amor, esa comunión del Espíritu, es Él el que la coloca dentro de cada uno de los que han nacido de nuevo. Es la parte interna que hace Dios, pero hay una parte externa que es la que le corresponde a usted y me corresponde a mí evidenciar lo que hay dentro. Recordemos la idea de esta carta. El apóstol Pablo la escribe desde la cárcel porque hay una situación de un conflicto en la iglesia. Entonces Pablo empieza a decirles cómo debe lucir un verdadero cristiano dentro y fuera de la iglesia. La unidad es necesaria, mis hermanos. La unidad en el cuerpo de Cristo es necesaria, sí o sí. En el cuerpo de Cristo hay estructuras internas. En el interior del hombre, Dios ya nos ha provisto con muchas de esas estructuras internas. Pero Él espera que con nuestras vidas visibles, externas, podamos demostrar o evidenciar lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Por eso es que dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, claro que lo hay en un hijo de Dios. Y noten, mis hermanos, que no está quedando la opción de que no se puede. Y con mucho amor lo voy a decir y con mucho respeto, pero hay personas que dicen, yo no puedo amar a este hermanito. Yo no puedo amar a esta hermanita. Mis hermanos, dentro de lo que la Escritura nos enseña y particularmente este texto que hoy estamos estudiando, no se trata si usted dice no puedo, en realidad no es que no puede, es que no quiere. Porque el Espíritu Santo ha colocado dentro de usted ese consuelo de amor, esa misericordia. Él ya la colocó dentro de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Externarlo. Aquel hermanito que quizá no merece, como dentro de mí ahora habita el Espíritu Santo de Dios, que me ha llenado y que ha colocado esa misericordia, yo puedo tener misericordia, yo puedo amar a aquel hermano, a aquella hermana. Comunión del Espíritu, nos dice también, hay una comunión en los hijos de Dios. Mis hermanos, ya existe todo esto. Hay una unidad real. El Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de nosotros. Amén. Los que hemos nacido de nuevo. Piense usted en un ramo de uvas, en un racimo de uvas. Y que una uva diga, es que esta uva a mí me cae mal. Dos uvitas dentro del mismo racimo que no se llevan. Hermanos, el problema es que están dentro del mismo ramo. O sea, dentro de la iglesia no puede haber esas situaciones de que yo no soporto a aquel hermano. Estamos en una coinonía con el mismo Espíritu Santo de Dios. O sea, hemos sido bautizados por un solo espíritu. Pablo está muy preocupado porque Pablo sabe el daño que ocurre cuando una división no se trata a tiempo, mis hermanos. Por eso él escribe esta carta a los filipenses y empieza a decirles, así debe lucir un cristiano. Esas son las características que ya tiene, por lo tanto, debe externar eso. Ya existe el afecto, ya existe la compasión, ya existe el amor. Todo eso existe. Es lo que Pablo quiere que los filipenses entiendan. Y es lo que el Espíritu Santo de Dios hoy quiere que nosotros podamos conocer de una mejor manera. Jesús, antes de ir a la cruz, en un momento clave de su vida, él dijo lo siguiente. Una oración, una petición que le hace al Padre. Dice San Juan 17, verso 21, que es la petición de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea la unidad. Ese fue un anhelo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, la unidad
en la iglesia. Cuando una iglesia camina unida, ¿qué es lo que hace? El mundo ve y cree. Pero cuando una iglesia no camina en unidad, mis hermanos, da mucho de qué hablar. Es una petición que el Señor hizo hace más de 2000 años y que aún cuesta en muchas iglesias que se dé esta unidad. Él nos unió bajo un mismo manto, bajo la cruz. Ahí nos unió Él, mis hermanos. Y si esa unidad ha costado al día de hoy que se dé el 100%, es por lo que dice el versículo 3 del texto que estamos leyendo. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí está la clave. Es justamente allí donde está el problema. Cuando Dios le da instrucciones a Adán, Dios le dice a Adán qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Sin embargo, mis hermanos, esa primer creación, Adán y Eva, tienen instrucciones de parte de Dios, pero ahora escuchan una oferta que le hace la serpiente. Y entonces ellos consideran, esta oferta no está tan mala, no está tan mala esa oferta. Lo que mejor se acomode a mi bienestar, ese es un enorme problema y se llama egoísmo. Pero noten que desde el huerto del Edén, el hombre dio pie para que el egoísmo ingresara. Mis hermanos, el egoísmo es insensible al mundo de los demás. El egoísmo no cede su lugar, no cede su opinión. Para el egoísmo, él siempre tiene y va a tener la razón. Enorme problema. Nuestro egoísmo, y digo nuestro, mis hermanos, porque ciertamente hemos sido justificados, hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero estamos en un mundo que nos incita todos los días a pecar, en un mundo que nos dice, irrítese, sea egoísta, pelee, discuta. Ese es el mundo y es la realidad en la que vivimos, a pesar de que entendemos que nuestro Señor lavó, quitó, eliminó nuestros pecados y nos ha colocado en lugares celestiales. Pero seamos realistas, en este mundo tenemos pruebas todos los días. Yo no sé ustedes, mi hermano, los que conducen, pero yo tengo problemas cuando conduzco y me encuentro con conductores que se creen dueños de la carretera. Y, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo tengo esa lucha. Y yo le digo, Señor, necesito que me ayudes porque a veces me irrita. Y creo que es algo que el apóstol Pablo sabe lo dañino que es. Por eso es que da estos consejos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nuestro egoísmo se irrita cuando alguien es promovido y yo no. Ahí salta el egoísmo. ¿Por qué él sí y por qué yo no? Porque el pastor dijo que él es mejor para el coro que yo, si yo canto mejor. Ahí salta, mis hermanos, ahí salta. Es en esos momentos donde ese sentimiento viene a nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Deberíamos salir corriendo en oración y decirle, Señor, estoy sintiendo esto, Señor, y no es bueno, porque mi hermano lo están promoviendo. Ayúdame para alegrarme, Señor, y para que me quites esto, porque yo no quiero tener esta situación. Eso sería lo que debiéramos hacer. Sin embargo, lamentablemente muchos lo que hacemos es ahogarnos en pensamientos de egoísmo, de envidia, contienda. Eso es lo que hacemos, mis hermanos. La naturaleza humana nos va a llevar a querer hacer eso. ¿Se dan cuenta que hay una tensión? El Hijo de Dios no es solamente decir, yo soy justo y santo y perfecto como Dios. Bueno, ¿vives ese estilo de vida? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué es lo que le está ocurriendo a los filipenses? Pablo dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y esa última palabra es exactamente lo que dice, vanagloria. La palabra nos dice, no te jactes, no te enorgullezcas. Eso nos dice la escritura.
La jactancia, mis hermanos, es la que hace que yo me considere que merezco un mejor trato. Nuestra naturaleza es comparativa. Siempre vamos a buscar con quién comparar nuestra vida. Y son instintos naturales. Pero a la luz de la Biblia, la actitud egoísta de la carne debe morir. Y nosotros debemos empezar entonces con una actitud muy diferente, que es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 5 y que ustedes están aprendiendo ese versículo. Mis hermanos, nosotros necesitamos aprender a crucificar esas actitudes de la carne y dar paso a la actitud humilde que el Espíritu Santo nos capacita para que podamos nosotros recibir y ser la misma persona que nos dijo, sean uno. Cristo nos dice. Él dice, sean uno. La misma persona que dijo, que anhela que seamos uno como Él y el Padre, mis hermanos, es la misma persona que nos dice lo siguiente. Usted no va a encontrar en la Biblia donde Jesús dice, aprendan de mí a transformar el agua en vino. Eso no lo encontramos. Usted no encuentra donde el Señor dice, aprendan de mí cómo levantar a un paralítico. Usted no encontrará donde dice, aprendan de mí cómo poder suplir o multiplicar el pan. Pero sí encuentra donde el Señor dice, aprendan de mí a ser humildes. Eso lo encontramos. Él dice, aprendan de mí a ser humildes y mansos de corazón. Y eso me enseña algo, mis hermanos. La humildad yo no la puedo aprender de un ser humano. La humildad yo no la puedo aprender de un periódico o de un libro. Aunque usted pueda leer 1000 libros que hablen de la humildad, usted no la va a aprender de allí. Nuestro Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí. Entonces, la humildad verdadera la vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo, no en Facebook, no en TikTok, no en YouTube. Mis hermanos, solamente la humildad es el resultado de haber visto a Dios por lo que Él es y poder verme a mí por lo que yo soy. Ahí radica la humildad. Cuando yo veo a Dios y comprendo quién es Él, mis hermanos, y logro ver mi realidad, ahí empieza la humildad. Por eso es que el nacer de nuevo es una obra que el Espíritu Santo de Dios hace. No lo alcanzo a través de repetir una oración, no lo alcanzo a través de dar una gran ofrenda, porque todo lo que yo haga va a ser una obra en donde yo voy a considerarme que tengo la capacidad de hacer algo. Pero cuando yo entiendo quién es Dios y quién soy yo, mis hermanos, ahí se marca la pauta. Ahí es donde se marca, ahí es donde aprendo de la humildad de mi Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:3, que es el texto de esta mañana. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahora bien, la humildad va a hacer que yo vea o que yo estime a los demás como mejores que a mí. Por eso es que la humildad tiene que ver con mi intención de buscar el bien del otro. Pero no significa, mis hermanos, solamente pensar en el bien del otro, porque hay profesiones que se preocupan por el bienestar de los demás. Los médicos, los bomberos, sí o no, que ellos tienen que velar por el bienestar de los demás, pero no significa que sean humildes. Entonces, no tiene que ver solamente con eso. Por eso es que dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, tiene que ver con una decisión pensando en cómo haré sentir a la otra persona con lo que yo vaya a decir o hacer. Ahí está, el estimar. Esa es la clave, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. En el momento en que yo voy a tomar una decisión, voy a decir algo, ¿cómo voy a hacer sentir al hermano a quien le voy a decir esto? Eso es estimando, eso es considerando a la otra persona por encima de lo que yo esté sintiendo. ¿Sí se entiende? Entonces, mis hermanos, noten que el llamado es serio a la humildad. Estimando cada uno de los demás. Yo estoy considerando cuando digo o hago algo el no dañar a otros.
¿Verdaderamente lo estoy haciendo de esa manera? ¿O soy de los que dice, yo soy así, yo soy sincero, no me importa si se resienten o no? Porque eso no evidencia humildad. La humildad hace que yo medite antes de decir lo que voy a decir. Eh, Alguien que quiera ser humilde puede pensar en las personas que están en las cárceles y decir, yo quiero ir a predicar el evangelio a esas personas. ¿Qué está haciendo? Está estimando a los demás como superiores a él. ¿Por qué? Porque él puede hacer otras cosas, puede ir a predicar a las iglesias, puede ir a predicar a un parque, pero a una cárcel, ¿quién quiere ir a predicar? Pero él dice, yo lo voy a hacer. Yo me estimo o estimo a ellos, considero a ellos, quiero hacerlo por amor a ellos. De allí la diferencia de un médico, de un bombero, y no digo que no lo sea, pero es que podemos confundirnos porque ellos piensan en el bien de los demás, pero estimar es lo que marca la diferencia, es que mi decisión vaya a ser considerando cómo voy a hacer sentir a la otra persona. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Mis hermanos, Dios habla a nuestros corazones. No mirando cada uno por lo suyo propio, son situaciones a las que nos hemos aferrado mucho. Cada uno de nosotros cuidará siempre lo propio. Pero Pablo está diciendo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por naturaleza buscamos cuidar lo nuestro. Crecemos con miedos, crecemos con inseguridades y eso hace que yo me olvide de las necesidades de los demás. Piensen en un naufragio. Hay 50 personas, pero solamente hay 25 salvavidas. Piense que usted es una de esas personas que tiene los 25, que tiene uno de esos 25 salvavidas. ¿Qué es lo que haría? Mis hermanos, y tratemos de ponernos de verdad en esa situación. Hay 50 personas que van a morir ahogadas, pero hay 25 salvavidas. Quiere decir que 25 sí se van a salvar. Si yo tengo mis salvavidas, probablemente yo corra con mis salvavidas. Y yo voy a salir nadando, pero en mi mente yo sé que quedaron 25 personas que van a morir. Si se entiende, vean que Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nosotros pensamos en nosotros mismos. La mayoría de las veces nos preocupamos solamente por nosotros y no nos preocupamos por los demás. De allí que el versículo 2 de Filipenses 2, Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí el apóstol Pablo les confiesa algo. Él les está haciendo una confesión a ellos. Su gozo aún no está completo. ¿Lo leyeron? Dice, completad mi gozo. O sea, Pablo les dice, ¿saben, Filipenses? Hay algo que me falta, complételo. ¿Cómo lo van a completar? Siendo de un mismo sentir, dice, sintiendo lo mismo. Hay tristeza en el corazón del apóstol Pablo por las divisiones que se están dando. La hermana Cíntique y la hermana Evodia han tenido una situación que ahora trae conflicto al corazón de Pablo, porque él sabe, el apóstol sabe, mis hermanos, y un hombre de Dios sabe que si una división no se trata a tiempo, es cuestión de momentos para que aquello explote. Hay una historia real de una iglesia, no voy a decir si una iglesia verdadera o no, la verdad no he ido a fondo, pero sí sé una situación que se dio en Texas, Dallas, Texas, en donde habían dos bandos y estaban discutiendo a ver de quién era el terreno de la iglesia. Entonces ellos van a los tribunales a decir, es que nosotros somos los dueños de ese terreno y los otros decían, no, es que somos nosotros, tenemos más tiempo de estar allí. Y el juez, y eso es una historia real, entonces el juez, pareciera que era más cristiano que ellos, les dice, no, vean, vayan ustedes, resuelvan, escojan una persona de cada grupo y estas personas se ponen de acuerdo y después vienen nuevamente. Parece que ese juez había leído Corintios 6, ¿verdad? 1 Corintios 6, y ellos no. La cosa es que ellos lo hacen de esta manera, finalmente llegan a una decisión, van donde el juez
y el juez decide entregar o que el terreno le pertenece a determinado grupo. Los noticieros hicieron fiesta de esto, porque fue un caso muy, pero muy sonado, mis hermanos, en Dallas, Texas. Un caso muy sonado en donde una iglesia que lleva el nombre de Jesucristo estaba haciendo la comida diaria de los vecinos y de todo. Y ellos dicen, vamos a averiguar cómo fue que ocurrió todo esto, qué fue lo que ocurrió para que esta iglesia se desintegrara. Y quizá, mis hermanos, usted se ría o no me crea, pero todo ocurrió en un domingo después del culto que hicieron un compartir y mientras estaban repartiendo los perros calientes, a un hermano de la iglesia le dieron un pedazo de salchicha más pequeño que al de un niño que estaba a la par. Y esa situación hizo que ese hombre se molestara y la familia del niño se molestara. Y allí surgió toda la división. Algo tan sencillo. Pero saben, mis hermanos, el diablo es astuto y él sabe cómo dañar una iglesia. Con algo tan insignificante lo puede lograr. Por eso es que el apóstol Pablo está angustiado y por eso es que les pide esto a ellos. Pablo les dice, sientan lo mismo, tengan el mismo amor. No significa que todos debemos pensar de la misma manera, pero sí estar de acuerdo en algo. De acuerdo en algo. Es como aquel hijo que dice, papá, yo no soy tan de acuerdo en que tenga que sujetarme a usted, pero la Biblia lo dice, entonces yo lo voy a hacer. ¿Lo ven? O sea, no significa que pensemos igual, pero estamos de acuerdo en algo. Dios lo dijo, entonces yo lo voy a cumplir. O como aquella esposa que dice, yo no quiero sujetarme a mi esposo, pero la Biblia lo enseña, yo lo voy a hacer. Es ponernos de acuerdo en algo, es tener el mismo sentir, no es pensar lo mismo, pero sí tener una característica en común. Dios lo dijo, nosotros lo hacemos. Entonces, ser de un mismo sentir, mis hermanos, es una característica de un cristiano maduro, pero la disensión, la contienda, es una característica de un creyente inmaduro. Cuando nosotros empezamos con disensiones, con contiendas, estamos evidenciando que somos inmaduros. Pastor, no me ofenda, quizá usted pueda decir. Dice la escritura, yo no lo diría si la escritura no lo dice, mis hermanos, pero dice la escritura en 1 Corintios 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice esto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Quién le dijo a Pablo que habían contiendas allí? Dice el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Yo prefiero al pastor Elías, yo prefiero al pastor Samuel, yo prefiero evidencia, inmadurez espiritual. Por eso Pablo dice, servidores somos, por medio de los cuales habéis creído. El creyente maduro sabe poner su arma al suelo. Él puede estar con un arma, pero aprende a poner su arma al suelo y entiende que su hermano no es su enemigo. Mis hermanos, ya hay suficiente oposición en este mundo como para que hermanos de la iglesia entren en discusiones, entren en divisiones. Nosotros debemos unirnos. Dios ya proveyó internamente lo que necesitábamos para que trabajemos en esa unidad. Dios ya lo proveyó. En un momento leí una historia de un hombre que él observaba desde las montañas, le gustaba ver la naturaleza. Y en una oportunidad él dice que observó algo que le llamó la atención. Era dos cabras monteses en un camino angosto. Esos caminos, mis hermanos, de la cordillera de los Andes esas cordilleras que son con trillos muy pero muy angostos, en donde solamente pasa una persona o un animal. Y dice que él vio a una cabra que venía en sentido norte a sur
y otro a sur a norte. Y él dijo, esto no me lo pierdo. Él se imaginó aquellas cabras golpeándose de frente y ver cuál iba a caer. Pero él dice, me maravillé con lo que vi. Dice que cuando ellos venían avanzando y cuando estaban una frente a la otra, una de ellas se inclinó a tal punto que permitió que la otra pasara por encima de ella. Y ese hombre dijo, wow, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Saben, mis hermanos? Siempre cualquier ilustración en donde queramos hablar de Cristo va a quedar muy corta, muy corta. Y esta no es la excepción. Pero si queremos comprender de alguna forma cuál fue el sentir que hubo en Cristo, es este. Cristo se humilló. Cristo bajó su cabeza, mis hermanos, por amor. Ese es el ejemplo de Cristo. Lamentablemente a nosotros nos cuesta ser así. Preferimos perder con voluntad inquebrantable antes que ganar estando en sumisión. Ese es el hombre. Ese es el ser humano. Preferimos perder antes de bajar la cabeza. No me importa. Yo gano, pero yo no quiero estar en sumisión. Rara vez actuamos de la manera en que Cristo quiere que nosotros actuemos. Por eso es un reto, por eso es un desafío a nuestra vida cristiana. El texto, mis hermanos, que estamos leyendo es algo que nos muestra que nadie nunca se ha despojado, nadie se ha vaciado como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Jesús mostró verdaderamente lo que es un siervo. Él nos mostró un siervo verdadero que no usó sus privilegios para promoverse a sí mismo. Un siervo verdadero que usó sus privilegios para la causa del reino. Ese es el modelo de siervo que usted y yo tenemos hoy frente a nuestras escrituras.